En nombre de Enrique, Fernando y mío, lo primero de todo agradecerles que a estas horas del día estén todavía aquí. Es un gran honor tener un auditorio como el que tenemos hoy aquí. Felicitar igualmente a los organizadores del foro, agradecerles que me hayan invitado a participar este año. Es un gran honor estar aquí entre colegas, amigos de muchos años. Yo pensé que las rebajas ya se habían terminado, porque había preparado para hablar 15 minutos, pero me acaban de rebajar a 10 minutos. Vamos a ver si se puede hacer. Dos fotografías para centrar la atención a estas horas del mediodía de la comida. El grifo de agua potable de mi vivienda, de mi domicilio, el grifo de agua potable del condado de Orange, con una botella de agua que las autoridades sanitarias permiten que se distribuya en actos públicos, agua potable. Una es agua de río, del río Llobregat, en uno de cuyos puntos de toma, el último, puede tener entre un 12 y un 24% de efluente secundario, no de agua regenerada, efluente secundario. Es potabilizado en unas instalaciones que yo digo que son de regeneración avanzada, no son de potabilización convencional. Eso es lo que llamamos la reutilización incidental, plenamente aceptada. El otro es agua regenerada 100%, que no se distribuye, que se inyecta se infiltra en un acuífero y que después se capta un acuífero potable que se utiliza para el abastecimiento. Esa reutilización incidental, como les pongo aquí, es también denominada indirecta, no planificada, yo incluso la llamo inmemorial, ha venido ocurriendo desde que el planeta existe. Todos los que vivimos en los márgenes, en los cauces de los ríos, sobre todo los que estamos en la parte aguas abajo, nos beneficiamos de esa reutilización incidental. Los que están aguas abajo toman las aguas de los que están aguas arriba. Lo más importante de ese acontecimiento, más allá de la técnica y la legalidad, es que está legitimada por las costumbres y por las normas. Se acepta, no se cuestiona. En algún caso se plantean problemas y dudas, pero normalmente funciona, porque está basada en esa memoria histórica, en muchos casos idealizada, de que los ríos son azules, los lagos de montaña permiten el reflejo de los abetos y la potabilización y sobre todo el saneamiento se ocupa del resto. Llegado a ese punto uno se plantea, ¿y entonces por qué ese profesor nos plantea lo de reutilizar el agua? Pues básicamente porque el planeta azul, este que nos han mostrado esta mañana desde la Luna, tiene recursos finitos, salvo aquellos que podamos intercambiar con tecnología, desde las aguas saladas a las aguas dulces, utilizando energía, sobre todo si es renovable, y todo eso para tener una población creciente a unos ritmos básicamente de 2 Españas por año, 80 millones netos. Por otra parte, tenemos un medio natural que, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, le concede la calidad de usuario de pleno derecho, unos consumos concentrados en ciudades que, aunque sean reducidos, están concentrados y complican enormemente su suministro, una agricultura que se propone alimentarnos, una industria que desea fiabilidad y unos modelos de cambio climático que nos dicen que el futuro será un poco más irregular. En algunos casos, un poquito inferior de cantidad, pero sobre todo, al menos en la costa mediterránea, de mucha más irregularidad. Y ahí es donde surge entonces la reutilización directa o reutilización planificada, más correcto, o simplemente últimamente reutilización. Es más reciente, consiste en proveer de agua tratada al nivel adecuado para el usuario mediante un conducto que posiblemente, si no existe, hay que construir, y de ahí la idea esta de la doble red de distribución. ¿Cuál es su reto más importante? Ya les anticipo, no es el conocimiento, no es la tecnología, no es la economía, es la legitimación normativa y sobre todo de la ciudadanía. Está prohibida, está estigmatizada por las culturas, por las normas y parte de la cultura, la religión. De manera que va a requerir, y ya requiere en algunos países, en algunos estados, un apoyo normativo, un apoyo decidido de la administración, que es donde todavía confía la ciudadanía. Y por otra parte necesita unas tareas de comunicación, de educación, de promoción, que tendremos que hacer para eliminar esa prevalencia del temor y del miedo
que existe incluso en los documentos, el reglamento que ahora les voy a comentar, que aprobó el Parlamento Europeo el día 12 de febrero. Es una de las 6 estrategias que los encargados de la gobernanza del agua pueden utilizar y vienen utilizando. Tenemos 4, perdónenme, tenemos 4 que son las tradicionales, las que hemos hecho grandes progresos, aunque hemos de continuar haciendo, sobre todo en la primera, la preservación y mejora de las fuentes mediante el control de las fuentes de contaminación y la depuración del agua. Hemos hecho grandes progresos en el ahorro y en el uso eficiente. Para desmayo de las compañías proveedoras de agua, si uno baja el consumo de agua, como decía el alcalde de Granada, 1 millón menos de dinero que entra. Pero ahí es donde también tenemos que educar a la población de que el agua en este país, no en todos, pero en este sí, tiene coste cero. La factura es se debería denominar la factura del servicio del agua, del suministro de agua. Tenemos que pagar todo lo que comporta poner el agua en el grifo, como yo hacía el domingo pasado en casa. Las 2 innovadoras son la regeneración y la reutilización y la desalinización. Interesante, la desalinización está legitimada per se, desde su nacimiento. El hecho de que es agua de mar también se idealiza que es azul, cuando en realidad el agua para las desalinizadoras se coge de menos de 1 kilómetro de la costa, donde no es el agua más limpia del mar, pero tiene la osmosis inversa, tiene una serie de procesos que nos hace pensar que es un agua de gran calidad, y lo es, y está legitimada. La otra no lo está. 2 motivaciones básicas para reutilizar, ahí las tienen. Agua adicional, agua complementaria, sobre todo si estamos en la costa. En el interior la reutilización no aporta recursos netos, pero en la costa sí. De manera que podemos tener más agua si somos capaces de recuperarla antes de que se diluya con el agua del mar. Eso aumenta la autosuficiencia, da fiabilidad, o lo que también se llama en el mundo de la hidráulica o de la hidrología la garantía de suministro, con fuentes locales. Esas 3 características aportan un marchamo de calidad y de responsabilidad muy importante. Ser autosuficiente hoy día es una cosa muy valiosa. La otra posible motivación, encontrar una alternativa al vertido al medio acuático. Si queremos preservar el medio acuático tal como está, pues podemos coger el agua y reutilizarla en otro uso. La reutilización tiene una gran trayectoria internacional. Quizá desde los años 50 se inician en algunos países, en muchos países. De una tradición de vertido se pasa a una tradición de aprovechamiento del agua. Pero yo diría que uno de los puntos críticos en la historia de la reutilización es la incorporación en un plumazo, en 1978, en la Ley del Agua de California, en el Código Fundamental, ese que decían nuestros profesores, que todavía no hemos hecho nosotros en la ley del año 85, ellos en el año 78 autorizan el riego de productos agrícolas de consumo crudo con agua regenerada. ¿Y qué le llaman agua regenerada? A un efluente secundario que ha pasado por una planta de potabilización. A continuación se empiezan a generar un movimiento internacional que les describo ahí. En 1986 se crea un grupo especializado, nosotros fuimos partícipes, varios de nosotros. 1991, fíjense, ya 6 años poco más allá, 5 años después de eso, tenemos el honor de organizar en España la primera reunión, que entonces se llamaba Simposio, en Playa de Aro, en Girona. En 2011 tenemos igualmente el gran honor de organizar el segundo. No ha habido ningún otro país en el mundo que haya podido organizar hasta ahora 2 congresos sobre el mismo tema especializado. La última fue el año 2017 en California y la próxima es este mismo año en Berlín. Tenemos el Real Decreto, del que hemos hablado, 1620, culmina 20 o más años de debates y propuestas. He de dar aquí las gracias al que entonces era director general, Jaime Palop, fue el que motivó en situación de sequía que esto llegara a su terminación. Incluye límites de calidad inspirados en las normas de California y las recomendaciones de la OMS de la época y están basados estrictamente en la capacidad de la técnica disponible hasta el momento, que era básicamente las técnicas de potabilización, de hacer un agua que era analíticamente potable. No para beber, pero sí desde el punto de vista de lo cotidiano en el mundo del abastecimiento. Han sido unas normas muy debatidas, muy cuestionadas. Yo digo que es un poco como la fábula de La Fontaine, de si son galgos, son podencos, y está el Real Decreto ahí. También el director general nos convocó
en marzo del 2008 para crear una asociación que se llama SERSA, para promover el conocimiento. Tenemos éxito, nos invitan, pero realmente yo reconozco que no hemos tenido éxito en documentar nuestros logros y nuestros retos, fomentar la adaptación de esa normativa a todos los niveles. He de decir que la terminología del Real Decreto sigue siendo vigente, es la que incorpora el Reglamento Europeo. Agua regenerada, un nombre, un sujeto, y un verbo, reutilizar agua. Se reutiliza agua regenerada. Los franceses han adoptado aguas reutilizadas, de manera que ellos reutilizan aguas reutilizadas. No sé si eso suena bien. En francés, desde luego, no suena bien. Pero, en fin, eso es lo que hacen. Regenerar es adecuar la calidad. Reutilizar es poner a disposición del usuario. Y ahí tienen varios nombres que circulan por la literatura. Agua regenerada, la más común. Aigua nova en Cataluña. Agua reciclada en California y Australia. New Water, que ha sido el gran éxito de la comunicación reutilización por Singapur, agua purificada en San Diego y, como les digo los franceses, agua reutilizada. Se utiliza para múltiples usos que les he agrupado aquí, los denominados de forma así pragmática, no potables, donde el agua no la ingieren las personas, y va desde el mundo rural, la agricultura, hasta el mundo urbano, que puede ser la cisterna del inodoro. Tenemos municipios cada vez más en España en donde hay ya una segunda red que lleva el agua para el uso en inodoros. Y un segundo grupo, la potable. He de decirles que la semana pasada el Senado californiano ha introducido, prácticamente todos los meses hay una iniciativa o de los congresistas o de los senadores para afectar al mundo del agua regenerada en California. La última, cambiar el tema de reutilización potable directa, potable indirecta, ahora es potable. De manera que ahí tenemos, o bien se recarga el acuífero con el agua regenerada, o bien se recarga el embalse, ya tienen normativa para el efecto, y ahora están planteando el ponerla directamente en la red. Solo hay un lugar en el mundo en que se hace eso, que es Windhoek, la capital de Namibia, y la Estación Espacial Internacional. El decreto tuvo una amplia acogida y yo lo resumiría diciendo que nos ha situado a la vanguardia, sin duda, en Europa. Lo reconoce la propia Comisión en un informe que hizo en el año 2014, una auditoría, en la reutilización planificada, en diversidad, alcance geográfico y capacidad. Incluso así, seguimos teniendo grandes dificultades para documentar nuestros proyectos. Es el reproche más importante que nos hacen los funcionarios de la Comisión, de que no somos capaces de cuantificar y documentar lo que hacemos al respecto. Se estima en 500 hectómetros cúbicos, 600 hectómetros cúbicos, no se sabe. Abundancia de reproches, pero lo tendremos que cambiar, en particular porque tendremos que incorporar el reglamento. Y todo eso cuando en realidad nunca ha sido posible tener tanta información, tanta tecnología disponible. Y con esto quiero decir que hemos de seguir investigando, que hemos de aprender muchas más cosas, que habrá tecnologías más eficientes dentro de unos años, pero los factores limitantes de nuestro progreso, que está muy, muy hacia atrás, son todavía la aceptación pública y la adopción de una normativa consensuada entre salud pública y recursos hídricos. Esos son los dos sacerdotes de la creencia que tenemos que tener los ciudadanos. La propuesta de la Unión Europea, ahí la tienen, a nivel de reglamento, exclusivamente sobre el riego de productos agrícolas. Para los que llevamos trabajando en esto más de 30 años es un poco desalentador ver que estamos otra vez como en el parchís, ¿no? En el cuadrado de comienzo del juego. Fíjense, llevamos ya 35 años haciendo este tipo de cosas en algunas comunidades autónomas de forma emblemática, como puede ser Murcia, como es Almería en algunos casos. De manera que hemos de impulsar esa reutilización. El reglamento transpira rechazo y temor y exige la valoración de riesgo para cada caso, ¿se imaginan? Sin duda tiene la parte positiva, será una nueva faceta profesional de bata blanca. Olvídense del mono azul de las depuradoras, una bata blanca como en un laboratorio de análisis. Y abre posibilidades el reglamento para otros usos futuros. La industria no menciona en absoluto el potable. Voy a pasar, porque si no, no me da tiempo. Aquí tienen ustedes los nuevos responsables. Los responsables, habrá 3 grandes responsables o 4.
el que hace el efluente secundario, directiva como mínimo 91271, luego el que regenera el agua, el que la distribuye y el que la almacena. Esos tres últimos se pueden agrupar en uno solo. Habrá que hacer vigilancia sistemática, pero fíjense los retos. Yo he encontrado en el texto, les aconsejo que lo lean, y si no, en la página web de Acersa encontrarán un análisis un poquito detallado. Vamos a tener que desarrollar la aritmética de la eliminación de microorganismos en el proceso de validación. Los californianos ya lo tienen hecho. Nosotros vamos a tener que quitar 5 o 6 órdenes de magnitud, ellos tienen de 10 a 12. De manera que ellos ya tienen las reglas de aritmética resueltas. Hay incoherencias en el reglamento. En el artículo 8.3 dice que un incumplimiento será suficiente para interrumpir el servicio. La tabla 10 del documento técnico habla de 90% de satisfacción, etc. Más importante para mí, no he podido encontrar en el documento cuántas y cuáles son las muestras que habrá que utilizar para determinar si hay conformidad o no hay conformidad. ¿Se dan cuenta? Y, por supuesto, les animo a todos que olviden esas unidades que se están proliferando por ahora de billones de metros cúbicos, de gigalitros, de megalitros. Inspírense en el Sistema Internacional de Unidades. Yo te miro. ¿Qué nos une el clima mediterráneo? El clima mediterráneo es un cordón umbilical con otras regiones del mundo. Esto fue una experiencia interesante de un famoso, prestigioso meteorólogo y climatólogo, el profesor Martín Vide, que me mostró hace ya años que hay 5 básicamente, más una sexta de devoción, que es Singapur, regiones mediterráneas. La más parecida a nosotros es California, un poquito más meridional que nosotros, pero participa en muchísimas cosas de las problemáticas y de los éxitos que tenemos nosotros. Tiene sus sequías periódicas, grandes oscilaciones. Ahí tienen la gran sequía, a ver si soy capaz, aquí, del año 75-76, que fue la que motivó en el año 78 el cambio de la ley que permitía y permite el riego con agua regenerada de productos agrícolas de consumo crudo. Luego han subido y por aquí se han producido otros hitos, pero el más importante se produjo con motivo de esa sequía. La sequía que han tenido del 2012 al 2016, 5 años consecutivos. No está aquí dibujada la del 2016, pero fue más grave que la del 2015. Y aquí hay un agricultor que yo digo que está siendo entrevistado con unas gafas de sol para que no se le vean seguramente las lágrimas que se le están cayendo, porque detrás de él hay 1000 hectáreas de almendros que ha habido que arrancar ante la ausencia de recursos. Ellos han vivido y están viviendo, como nosotros igualmente, en el mundo técnico, una realidad. La realidad es que la tecnología ha avanzado. Hay métodos en este momento para producir un agua de calidad microbiológica y química excelente, potable. De hecho, que les decía, la Estación Internacional, o en Orange County, en otros lugares, o en Windhoek. Y por otra parte, llevar agua regenerada de calidad inferior cada vez cuesta más dinero, porque lo que realmente cuesta, y eso los que tienen raíces agrícolas saben que lo que cuesta de un producto agrícola no es hacer el tomate en Almería, es llevarlo a Holanda. Es la transferencia, es la reutilización, no es la regeneración. De manera que esas dos cosas juntas están llevando a un cambio de estrategia, eso que se llama también el cambio de paradigma. En vez de invertir en transferir el agua, vamos a invertir en regenerar el agua a alto nivel y utilizamos las redes que ya tenemos. Y ese es el paradigma que están utilizando en este momento en California. Eso les ha llevado a un gran progreso que tienen ahí, mediante la utilización de lo que llaman paneles asesores, que está permitiendo que la Administración adopte de forma rápida todos los conocimientos técnicos y científicos. Y fíjense, si son novedosos, que en el año 2014, yo creo que es el único Estado en el mundo, ha transferido las responsabilidades de salud del agua desde el Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Medio Ambiente, con recursos hídricos. Eso les ha permitido, no por el hecho de que se trasladen, pero aparte también, que en 4 años han conseguido dotarse de normativa para recargar acuíferos, para recargar embalses, y están a punto de establecer la normativa para recargar la red. Y ya paso a las dos últimas, que son... Eso ha significado que instalaciones como esta hayan alcanzado el primer nivel de actualidad,
con ese agua que yo les mostraba aquí, que es agua prácticamente potable, ustedes la pueden beber, están autorizados si van a la planta, bajo su responsabilidad. Y que en el año 2017 se lanzaron a divulgar. ¿Y se imaginan dónde se fueron? A la capital de la comunicación, Hollywood. No hace falta Facebook, hay que irse a Hollywood. Y en Hollywood distribuyeron el agua como distribuyen en cualquier otro acto público. Fíjense el desmayo del Departamento de Comunicación, que el periodista correspondiente le puso aquí agua residual bebible. ¿Ustedes se imaginan? El desmayo del que está encargado de relaciones públicas, eso no se parece al agua residual de ninguna de las maneras. Y ya por último decirles que este paradigma ha significado, aquí tienen un poco el puzzle de California, lo que ellos llaman las regiones hidrológicas, y este trocito del puzzle, que es la frontera con México, aquí viven 20 millones de habitantes, la mitad del estado. Los condados de Los Ángeles, Santa Ana y San Diego, y de pronto se han dado cuenta que su futuro no está en los trasvases que vienen de arriba, ni del que viene del Colorado, que cada vez tiene más dificultades por llegar. Su futuro está en estos 3.000 hectómetros cúbicos que se van al Pacífico. Y la prueba de ello es que ahora, a finales de febrero, la ciudad de Los Ángeles, el consistorio de Los Ángeles, ha decidido invertir 8 millardos de dólares para que en el año 2035 puedan recuperar esos 260 hectómetros cúbicos que representan el 31% de su abastecimiento. Y ya con esto, para llegar al final, resumir que, perdónenme, les estaba mostrando el caso de Los Ángeles, con esos 8 millardos de dólares, 260 hectómetros cúbicos, 35% del abastecimiento. Y ya sí que termino con esas conclusiones en tono muy positivo de que disponemos de conocimientos y de experiencia para impulsar desde la península la vanguardia regional en reutilización. Porque esos círculos que les he puesto de las zonas mediterráneas, todos tienen líder, menos uno, el más grande. El Mediterráneo no tiene líder. De manera que una oferta de trabajo importante. Presenten sus currículums, España podría presentar el suyo. El desarrollo tecnológico es importante y es necesario, pero no es el factor limitante. El factor limitante es la normativa y la aceptación pública. El reglamento, para mi entender, es imparable, lo tendremos que aceptar e impulsar. Yo digo que es un poco como las artes marciales. Ustedes conocen lo poco que sepan, yo de lo poco que sé de las artes marciales, no he visto a ningún judoka ni a ningún karateca que se ponga delante del contrario para impedir que pase. ¿Qué hace? Le deja pasar y utiliza toda la energía que trae para convertirla en energía positiva. Se presenta como una gran oportunidad de consolidar conocimientos. Tienen que pensar que la reutilización en regiones mediterráneas es inevitable y, por lo tanto, habremos de ser visionarios, proactivos, basados en el conocimiento y la experiencia. Decirles que desde la asociación patrocinamos en este proyecto europeo, uno de estos proyectos europeos que nos han mostrado aquí antes, tratando de impulsar un poquito el conocimiento de esto que es la reutilización en el agua del sector agrícola. Y simplemente decirles también que en la página web de la asociación pueden encontrar información relevante y si tienen información relevante, nosotros encantados de ofrecerla. Dicho esto, muchísimas gracias por su atención y a su disposición si tienen preguntas.